Transmite en su canal de frecuencia modulada e estereofónica multiplex La Voz Radio, desde New Haven, Connecticut, al mundo. Happy Sunday, happy sunny Monday. Feliz día con mucho sol este lunes. Aquí están conmigo, mi nombre es Caprice, con la voz hispana de Connecticut, y en el show Juntos Podemos, Together We Can, every Monday. What a pleasure. My name is Caprice, to be here with you. And today, hot off the press, very little folks out in the community have heard, and today's the big debut of Open Communities Alliance, a guide highlighting the tenants' rights here in Connecticut. And we're going to talk about tenants' rights today, knowing that with COVID-19, this is a cause of a lot of anxiety around having a stable home. And so today's show, we like to welcome and thank our special guests in strengthening people's knowledge and awareness of how us as human beings have rights. And if we're renting, we also have rights to try to stabilize our living situation. And so we'll learn what those rights are today. Gracias por escuchar hoy. Tenemos a 3 personas con nosotros que han trabajado fuerte para apoyar a muchos aquí en Connecticut con sus derechos de viviendas justas. Tenemos con nosotros el grupo Alianza de Comunidades Abiertas, y van a hablar un poco de cuáles son los derechos que uno tiene, especialmente con esta crisis. La pandemia ha causado mucha ansiedad sobre poder pagar la renta, y cuáles son los derechos para poder mantenerse uno en su hogar y para disminuir el desalojo. Lamentablemente, muchos estudios saben que específicamente los grupos quienes enfrentan los más altos niveles de segregación y discriminación en Connecticut son de la comunidad negra y latina. Y por eso formaron un comité, escribieron esta guía para apoyar a nuestra comunidad de enfrentar este alto nivel de discriminación aquí en Connecticut. Y quiero dar la bienvenida a Erin Boggs, la directora ejecutiva, Daniqua Hugley, directora de involucramiento de la comunidad, y Estela Lopez, miembro de la junta directiva. And so I'd like to welcome our community leaders from Open Communities Alliance that developed a guide to try to counteract a reality here in Connecticut. Much research exists that has proven that both Latinos and African Americans are the groups in the community that have had to face highest rates of discrimination, especially when it comes to renting property. And so this guide that is hot off the press hopefully will alleviate some of the complications and difficulties that many family members or individuals feel that they have had to face on their own. No longer are you on your own. You will have access to this guide that will go in depth on in today's show on Open Communities Alliance website. So we'll hear more about how to contact them and how to obtain this guide. And without further ado, welcome Erin, Daniqua, Estela. Erin Boggs is executive director at OCA, Daniqua Hugley, director of community outreach, and Estela Lopez, a wonderful board member volunteer of OCA. Bienvenidos a todos. Welcome. Muchas gracias. Nice to be here. Thank you. Nice to be here. And so we
have seen and heard of racial discrimination, especially making it very difficult for African American members of the community and Latinos in getting a rental contract. So doors shutting down on them, but also keeping their home once they are renting. Can you say just a quick background on what else this research found out? Discovered. Yeah, if you do something called fair housing testing, which involves matching normally a white tester with, say, a Latino tester to try to get housing. Sí, lo que explica Erin Box es que si se hace una prueba con dos personas diferentes, una latina y una persona blanca americana, los resultados es lo que ella va a decir ahora. Adelante, Erin. What research has discovered is very high levels of discrimination against Latinos and also African Americans. Si se hace esa prueba que Erin describió, el resultado es que a los latinos y a los afroamericanos tienen muchas menos oportunidades de conseguir vivienda que una persona blanca americana. Eso está demostrado, la evidencia está ahí. And this discrimination becomes even more serious if the family uses a housing voucher like the Housing Choice Voucher, Section 8, or RAP. Si la persona que está solicitando vivienda usa un voucher de las tres distintas categorías, como el sección 8, por ejemplo, la discriminación es peor todavía, es decir, tiene menos opciones y por lo general las puertas cerradas a conseguir una vivienda. And this is against the law. Lo más importante es que eso va contra la ley presente. Mm-hmm. Yeah, and so what I understand is this guide that is hot off the presses as of January is meant to support families and individuals in addressing this systemic oppression. And OCA is considering this as one of the primary first key steps, but there are several other efforts underway through OCA. So we'll give some time closer to the end to just hear a little bit more about what OCA is up to in addressing this issue. And in this first half of today's show, we'll go into what are some of the advice that is written in the guide for the community, que OCA sabe de que es un gran problema y es un nivel de discriminación sistémico y hay que hacer varios pasos y esta guía, vamos a hablar un poco sobre la guía al principio del programa de hoy, brinda herramientas para la comunidad de navegar contra esta discriminación que existe en Connecticut, pero también OCA va a llevar a cabo actividades adicionales y vamos a hablar un poco sobre eso también antes de terminar el programa de hoy. Y sí, nos pueden contar un poco más sobre qué encontramos en esta guía. Can you share with us some of the insights from the guide? What we do in the guide is lay out 5 different steps to take to address systemic segregation. The first step is to understand that Connecticut is one of the most segregated states in the country. Lo que hace la guía es definir 5 pasos que son importantes para evitar esta discriminación. El primer paso es entender que Connecticut es uno de los estados que tienen más segregación en cuanto a la vivienda. The second step is to learn about how that came to pass, why we are so segregated. Sí, el segundo paso o la segunda área más importante es entender por qué Connecticut en este momento sigue estando segregado en cuanto a la vivienda. Es decir, cuál es la historia
que ha llevado, el trasfondo que ha llevado a esta situación hoy en día, existente hoy en día. And there were, historically many government policies that in some cases were designed to ensure that we remained separate by race and ethnicity, and in some cases just had the effect of doing that. Es interesante notar que ha habido muchas políticas que se diseñaron para sostener la segregación. Otras políticas se diseñaron no necesariamente con esa intención, pero el resultado fue aumentar la segregación que hay en cuanto a la vivienda. One example that was in place from the 1930s really through the 1960s is something called racial covenants. Uno de los ejemplos es lo que Erin llama racial covenants, y lo va a definir ahora, y la palabra racial covenants en español no estoy segura de cómo se dice, pero fue algo que se usó desde 1930 a 1960. Y son de acuerdos tomando en cuenta la raza de la gente. Gracias. These were agreements that were part of the deed to houses that said that certain people, and it was really anyone except white people, couldn't live in the house. And these were legal documents enforced by the courts. Es decir, es una especie de contrato que limitaba a personas blancas a vivir en una casa, y por lo tanto no podían vivir en ese lugar, en esa vivienda, personas de color, personas como latinas o personas afroamericanas. So that's an example of the history and the causes. And then another thing we talk about in the report is the impact of segregation. Otra cosa que señala el informe que hemos preparado es el impacto de esta segregación. And we have used a map to look at what towns in Connecticut have lots of resources, like schools that are performing at a very high level. Se diseñó un mapa que se puede encontrar en la página del web de la organización, y entonces en ese mapa usted puede ir de los distintos pueblos y ver cómo la vivienda tiene acceso, los distintos lugares tienen acceso a mejores escuelas o peores escuelas, a mejores oportunidades de trabajo o a falta de oportunidades de trabajo. Es decir, indica la segregación y cómo lo que ha resultado afecta a personas a vivir en zonas que son de menos oportunidades. And what we learned from our mapping is that families who are Black and Latino are much less likely to live in communities with rich resources. Y desgraciadamente lo que el mapa indica y señala claramente es que la población latina y la población afroamericana vive en áreas que tienen mucho menos recursos educativos, de trabajo, etc. And so we conclude that we need to do two things because the government caused many problems. One is, go ahead, Estela. No, go ahead. One is to make sure there are real choices, particularly in affordable housing. And two is to invest in communities of color. Por lo tanto, esta situación requiere dos acciones, que es la que recomienda nuestra organización, que haya realmente oportunidades para escoger vivienda en cualquier lugar o área del estado de Connecticut. Y lo otro es que la necesidad de que el gobierno invierta en las zonas que son más pobres en estos momentos y que tienen menos oportunidades educativas y de trabajo, etcétera, que se inviertan para mejorar esa zona. Es decir, oportunidades de escoger e inversión en comunidades como las nuestras, donde abundan las personas que tienen menos recursos. Es decir, and I just want to point out,
muchas personas que llegan acá a Connecticut, donde pueden encontrar vivienda económica, ha sido en los centros, las ciudades. Y muchas veces uno piensa mejorar las condiciones económicas de la familia es el símbolo de moverse a otra área cuando uno tiene más recursos. Y también hay ese sentido, yo lo voy a decir claro, de que inmigrantes especialmente piensan, la gente que han vivido aquí más tiempo no han sido exitosos. Han vivido aquí por falta de trabajar fuerte. Y uno trabaja fuerte y se sale de esos sitios. Y ahora estamos viendo que por razones de póliza, de la manera en la cual uno no tenía el derecho de moverse, si tenía la piel un poco muy oscura y no podía ser parte de la comunidad blanca, ¿verdad? Es decir, han habido prácticas sistémicas opresivas y por eso uno cuando va a ciertos vecindarios hay más gente que no son blancas que en otros vecindarios. That I just wanted to take a quick pause because I think it's really important what we're just sharing. I come from an immigrant background. I moved to New Haven when I was about 4 years old. And I grew up with a large immigrant community here in New Haven, as well as African American community. And not too far away was community members from the Jewish community. 5 houses down from where I lived, where I grew up. And I've often heard people say, and many of the friends from Portugal, etc., that went to school with me moved out of New Haven, out of the cities. And many times immigrants, folks for the first time coming here to Connecticut, the more affordable places and spaces to rent and buy from are in the inner cities. But there's also this mindset, if you are socially, economically improving your lot in life, you are moving out of the city into other neighborhoods, into other suburbs. And that is a judgment that is often held by those who made it and those who failed at making it. And what we're seeing here is the reality as to why certain places have more African American families, more Latino families, isn't because folks didn't try to work hard and make it. It wasn't because they were lazy. It wasn't because all of these racist concepts, right? And when you look at it, was systemic oppression. There are actual rules and regulations that prohibited you from being able to buy a home or rent a home in certain places. And the same type of prohibitive discriminatory practices have happened in trying to get a job. So I just wanted to take a pause on the significance of what is being stated here. And I consider myself Afro-Latina, and the color of skin was also a dominating factor where some of us Latinos, including my family, are lighter skin than others. And there's privilege that plays out in our community from that space as well. So I just wanted to take a significant pause and just highlight this, de que en nuestra comunidad también hay un privilegio dependiendo en el color de la piel. Si uno puede pasarse como más blanco que latino o afroamericano, tenía más acceso y privilegio a vivir en diferentes partes, mientras uno con una piel más oscura no tenía ese mismo nivel de privilegio
privilegio por décadas desde la existencia de Connecticut como un estado. And this has been in place since the existence of Connecticut as a state. So it isn't just for 10 years or 20 years. It's been a long ride of discriminatory practices. So thank you. Back to OCA. Well, and to that point, under the Fair Housing Act, and obviously this discrimination is another part of why we are so segregated, because the government is doing this, but individual landlords are doing it too. Lo que dice Erin es reconocer todo lo que Caprice ha comentado, pero que la ley lo permitía y también los dueños de las viviendas lo practicaban, es decir, que era doblemente ocurría por la ley que lo permitía y por los dueños de vivienda que lo practicaban. And one thing our report tries to spell out is that the law protects against discrimination based on color of skin and race and ethnicity, but it also protects some other characteristics. La ley actual protege contra discriminación por procedencia, por si la persona es blanca, es negra, es asiática, de origen, etc. Y también por otras razones, es decir, como personas impedidas, que tengan impedimento, no se supone que se pueda discriminar contra ellas. Eso no es la práctica. Así que... For example, you can't be discriminated against because of your country of origin or your family's country of origin. You can't be... Yeah, go ahead. No, go ahead. No, you can't be discriminated against because of your gender. You can't be discriminated against because you have children. A lot of people don't know about that. No se puede discriminar usando el país de procedencia como razón. No se puede discriminar porque la persona sea hombre o mujer, por el género. No se puede discriminar si la persona que quiere alquilar tiene niños. Mucha gente no sabe eso, que no se puede discriminar si la persona tiene niños. And in Connecticut, we have special protections, so you can't be discriminated against if you're using a housing voucher, like a Section 8 or a RAP. Y en Connecticut no se debe discriminar tampoco si la persona tiene un voucher para vivienda, como la sección 8. So we have, the other part of the report talks about action steps. So we can talk about that whenever it's the right time. Sure, we can jump right into, what do you do when you find out that, oh, I just got discriminated against and I'm trying to rent this apartment, and I looked and this is affordable for me, and I have to admit, some people are not at all shy about discriminating against someone. I rented an apartment, and the landlady said to me, I almost rented to one of those. When I saw this young woman go into her car and one of those were in the car, I'm like, one of who? And she actually proceeded to tell me the dialogue that she had with a couple and refused to rent to them. And she made it very clear that they did not look like the tenant that she wanted. So sometimes when you're discriminated against, it's in your face. It's not, I think there might have been something fishy. No, some people are very in your face. I'm not renting to you because you don't look the part that I want you to look. So, what do? ¿Qué es lo que uno puede hacer cuando uno enfrenta ese acto de discriminación y no le dejan alquilar un apartamento porque uno tiene el color de piel o etnicidad que no esperaban en la persona que iban a alquilar? The first thing to do is to report it, or at least know that you can report it.
And there are 4 places that are potential places to report discrimination. Yeah. Lo primero que hay que hacer es reportarlo. Y hay 4 lugares que ahora Erin les va a decir cuáles son, a los cuales se puede reportar. Yeah, so this guide was specifically created because there are so many people out there that are unaware of ways to take action against landlords or property managers that discriminate against them during their time of their housing search. And so, as Aaron said, there are 4 places that you can go. OCA, so we just started this. If you're trying to use a voucher to access housing in predominantly white areas, definitely contact us when reporting discrimination. Como dice mi compañera Tanicua, la guía se escribió precisamente para ayudar a las personas que están siendo discriminadas. Y hay 4 lugares que se pueden llamar o se pueden accesar para reportarlo. El primero es nuestra organización, la Comunidades Abiertas, OCA en inglés. Y el número de teléfono, the phone number is? Yo lo tengo aquí. El número de teléfono es 860-610-6040. And so 860-610-6040. And so people can call directly the phone number 860-610-6040. And you can also file a complaint through the website as well. Y también pueden ir a la página del internet de la organización OCA. And the website is ctoca.org/report_discrimination. Pues también pueden entrar a la página y ahí también se encuentra la guía. En el futuro están trabajando en la traducción de la guía con más detalles y va a ser ahí en la página del internet donde van a poder encontrar esta guía traducida en español, pero por el momento nomás está en inglés. Y la página, la dirección de esta organización es www.oca.org. Y es ctoca.org. Eso es para ir a la página donde está el informe que acaba de escribir Erwin, de discriminación, la guía de la discriminación. Muy bien, gracias. Yes, and so what are the other action steps? And so the other organizations that I also would like to mention that have been doing this for years are the Connecticut Fair Housing Center, CHRO, and both of these organizations you can contact. They help you to file all types of housing discrimination complaints, and they assist you with investigations as well. Okay. En las otras 2 organizaciones es la Connecticut Fair Housing Center y CHRO. Y estas 2 organizaciones ayudan en cuanto a someter discriminación, cargos de discriminación en la búsqueda de vivienda. And last but not least, HUD. So HUD, they provide us the protections that cover the federal law, and they also assist with case investigations. But we would advise that you start locally with the folks that are doing this work in our state, and that's CHRO, OCA, and the Fair Housing Center. Sí. Y la última es una organización federal, que es la organización que a cargo de la vivienda a través de todo Estados Unidos, que es HUD, H-U-D de David. Pero como es una organización más grande, recomendamos que vayan a las que hemos mencionado anteriormente, OCA, Connecticut Fair Housing y CHRO. And Aaron, I'm not sure if you wanted to add anything, but I was going to move on to further steps that that community members can take to
address fair housing. And we're going to hold that thought for our brief commercial break. Vamos a tener una breve pausa y vamos a escuchar más sobre los últimos 3 sugerencias de pasos en cómo protegerse sus derechos para tener viviendas justas aquí en Connecticut. Ya regresamos con OCA en unos 5 minutos. Gracias. Prepárense para obtener su licencia de conducir en Connecticut. Ahora en New Haven, preparamos a personas indocumentadas y documentadas. Las clases son de 8 horas obligatorias por el Departamento de Motores y Vehículos y estas clases incluyen drogas y alcohol y técnicas para manejar de manera segura. Estas clases también incluyen un manual para el estudio para pasar el examen escrito y 100 preguntas que posiblemente estén en el examen. ¿Por qué? Porque a nosotros nos interesa que usted pase el examen a la primera vez que lo tome. 51 de Elm Street, Suite 307, tercer piso, New Haven, Connecticut, código postal 06510. El número de teléfono 203-376-0864 o el 203-907-0361. Las clases son miércoles y jueves. Estamos certificados por el Departamento de Motores y Vehículos DMV del estado de Connecticut. Ahora es el tiempo y el momento. Los murciélagos se distancian cuando están enfermos. Este es tu mundo verde. Ahora sí, a seguir el ejemplo de los murciélagos. Si bien el término distanciamiento social es un concepto nuevo para la mayoría de nosotros, los investigadores están descubriendo que en realidad es una práctica estándar para algunos animales cuando están enfermos. Un estudio publicado en Behavioral Ecology reveló que los murciélagos vampiros salvajes se distancian naturalmente de otros murciélagos cuando se enferman. Hallazgos anteriores ya han demostrado que los animales tienden a mantenerse alejados de los demás cuando están enfermos. Eso es exactamente lo que los expertos en salud han estado sugiriendo que los humanos hagamos: distanciamiento físico. Si ellos pueden, ¿por qué nosotros no? Marisabel Houston, CNN, Atlanta. Thank you and welcome back. And those who are listening in Spanish, just quick translation, a public service announcement that bats in the wild are seen to stay away from each other if one is sick, and why human beings don't practice social distancing as well to protect the community. And there was also another announcement that La Voz Hispana de Connecticut is servicing the community by providing driver's ed. And so wanting to make sure that everyone is supported and getting their license and being safe drivers. And the phone number, if folks are interested in driver's ed class, is 203-907-0361. And now we are back to important information around fair housing rights. And we talked about making sure what your rights are and contacting their 4 entities to contact if your rights were violated. And then there are a few more action steps. So I think, Taniqua, you were going to go into the additional action steps, que vamos a escuchar un poco más con OCA sobre los derechos que uno tiene en proteger tener acceso a viviendas y alquilar viviendas aquí en Connecticut, que la discriminación está ocurriendo todavía hoy en día y tiene derechos. Y vamos a escuchar más de la guía de OCA. ¿Cuáles son los próximos pasos? What are the next steps?
So one thing that OCA is excited about is our fair housing testing. So this is one thing that someone who may feel that they were discriminated against can do. And sometimes it's hard to tell if you were discriminated against. Una de las cosas que está haciendo OCA es la prueba de discriminación, es decir, asegurarse que la vivienda no, la persona que es dueña de la vivienda no se niega a rentarla por el color de la persona que quiere alquilarla o la etnicidad de la persona que quiere alquilarla. And can community members sign up to volunteer and be part of the testing? Yes, that is definitely a good question. We are always looking for volunteers to assist us to help folks to deter folks from being discriminated against. Que hacen, también toman voluntarios de la comunidad para ser parte de esta prueba, para asegurarse fortalecer los derechos sin importar la raza o etnicidad de uno, y ellos dan la bienvenida a personas de la comunidad para participar en esas pruebas en la comunidad. And so, a few other action steps are one, you can also educate your community, similar to what we're doing now. A lot of people may not be aware of the fair housing protections that exist for renters and home buyers. Otro paso bien importante, otra estrategia bien importante es educar a la comunidad sobre los derechos que tiene, sobre las leyes que existen. Como Caprice muy bien has mencionado, que muchas veces la gente no sabe o se tiene que quedar y no busca mudarse porque no entiende los derechos que existen y las leyes de protección que hay. Así que la educación es algo muy importante, es algo bien central a la misión de OCA. Y bien importante anotar, y gracias a señorita López, que dijo, sin importar el origen, el país de origen de uno, sin importar el estatus inmigratorio. Sin importar el estatus inmigratorio, uno tiene derechos aquí. And so the immigration status is also something important to note, that regardless of your immigration status, you have fair housing protection here in Connecticut. It's not that way in every state, but the state of Connecticut, it is present here, regardless of your immigration status. And education doesn't only have to be about fair housing rights, but it can just be about the general history of segregation and how it's impacting that particular community. Si la educación puede ser también no solamente sobre el aspecto de la vivienda, pero cómo el racismo se ha sistematizado y por sistematizarse ocurren cosas como la segregación de la vivienda. Es decir, entender bien la historia de la segregación en el Estado. And another action step is to support change in other communities, and that includes conversation about revitalization as well. So we can talk about school investments. We encourage people to support local businesses, and we want to talk about investments. Aaron talked a little bit about this before, but investments in communities that are needed, specifically Black and Latino Hispanic communities. Y también la necesidad de invertir en los barrios, en las zonas donde hay actualmente más pobreza como resultado de esta segregación. Entender por qué es necesario invertir en esas zonas, cómo se puede hacer y cómo se puede ayudar a mejorar las opciones que hay y las oportunidades que se puedan crear para que las personas que viven en esos sitios tengan mejor educación y mejores oportunidades de trabajo, etc. And the last action would be to advocate for change. And so in the guide, there is a list of community groups that are doing organizing throughout the state.
that help communities advocate for change, specifically in communities of need. And so this can be done on a local level and on a state level. So that includes legislation and maybe even things such as like getting together with neighbors to create a plan and a vision for that neighborhood. Sí, por último, ser agente de cambio, es decir, apoyar cambio para eliminar todos los rastres de racismo que puedan existir. Y se sugiere el número de organizaciones que están trabajando en este aspecto. Hay una lista en la guía de estas organizaciones para que uno pueda trabajar con ellas, incluyendo la legislatura, es decir, promulgar leyes que ayuden a eliminar cualquier discriminación que haya. Pero lo más importante es entender la necesidad del cambio y apoyar. Great, thank you so much. And so we're under the time of COVID. We heard that there's a new stimulus package that got approved. Was there any relief for the state of Connecticut in regards to housing? Because this affects, it's a domino effect. If people can't pay their rent, the homeowners can't pay the mortgage. And any relief coming from the federal government at any of these levels here in Connecticut? So I should say that the real experts in Connecticut on housing and COVID relief are the legal services organizations, and the Connecticut Fair Housing Center has been doing work on that. So I want to make sure I give credit where credit is due, because they've really been on the front lines of all of this. My understanding is that there is funding in the federal proposal for housing coming to Connecticut. I think there are a lot of details that still need to be worked out, and we need to think hard about, once that money comes to the state, how exactly it's deployed. What are the measures that are set up to help tenants and owners who may be struggling? To what extent are some of these protections applicable to any help that is created? So, for example, I'll stop. Yes. I'm getting too excited. Gracias. Erin explica que los expertos en Connecticut en cuanto a los recursos proveídos para ayudar por COVID son la Agencia de Servicios Legales y el Fair Housing Center, que ellos son los que se han especializado en entender cómo esa ayuda se va a dar a las comunidades. Y hay unos detalles que todavía no se han delineado, no se han especificado, pero se está trabajando en los mismos. So, for example, if money is coming to help renters, are landlords prohibited? Are landlords allowed to say no to that money? Can they discriminate against someone for using maybe some kind of new voucher? Or will the laws that we have right now protect tenants? Un ejemplo que da Erin, que nos parece muy acertado, es si la persona que está alquilando, que quiere alquilar, recibe dinero de los fondos de COVID, si la persona que va a rentar, es decir, el dueño de la vivienda, puede decir que no lo quiere aceptar ese dinero y negarle acceso a rentar. O que si la ley actual en Connecticut protege al inquilino, la persona que quiere rentar, y por lo tanto se evita que le nieguen la vivienda porque use fondos de COVID. So these are questions we still need the answers to. Así que estas son algunas de las preguntas que hay que responder y estudiar bien, como lo que indica la ley y la política sobre los fondos de COVID. The one other thing I would like to add is the kind of help we're offering is help in the event that someone with a voucher is facing discrimination. And that could happen as part of COVID and during eviction if the cause is because of race or ethnicity and use of a voucher. But legal services is the best place to go to for general eviction problems. And I can give you the number for them. Okay. La OCA ayuda si la persona tiene un voucher y le niegan
acceso a una vivienda usando el voucher, aunque sea el voucher de COVID. Este es un área donde OCA ayuda a los inquilinos. Si la persona está enfrentándose a que la quieren sacar de la vivienda, el mejor sitio para acudir es la Oficina de Asuntos Legales, y Erin tiene el número de teléfono, se lo va a proveer. Pero para los vouchers, OCA es la organización a la cual pueden contactar. And the number for statewide legal services is 860-344-0380. 860-344-0380. Ese es el número de las oficinas de asuntos legales. 860-344-0380. Great, thank you. And I also wanted to remind folks here locally in New Haven, we have Junta for Progressive Action still offering to help pay rent for those that need it. And they're still doing that work, collecting donations and distributing those dollars back out to the community to support people in being able to afford rent or put down for the first last if that's the situation that they're in. Que nomás quería recordar a nuestra comunidad que aquí en New Haven tenemos Junta, una agencia sin fines de lucro que todavía está colectando donaciones para apoyar a personas con su alquiler y también distribuyendo fondos para apoyar a familias a mantenerse en su casa. Si necesitan apoyo con la renta, pueden comunicarse con Junta, y también si necesitan apoyo para tener suficientes fondos para el primer mes de pago, primer y último, hay veces que eso es lo que piden. También pueden llamar a Junta, el número de teléfono es 203-787-0199. Y quisiera agradecer a una de nuestras amigas Vasquez, Denise, que está escuchando la programación de hoy. Y dice que es verdad, a veces no estamos de acuerdo de los derechos, por eso no actuamos. And we have someone, one of our friends listening to the show as we speak. A warm welcome to Denise Vasquez, who indicated that, yeah, sometimes we don't take action and we're not in line with what our rights are. And so we have a few more minutes left. Want to make sure we cover all that OCA wanted to address. Is there anything else you'd like to share with our community today? In response to that comment, I will just say that it can be hard to report discrimination. Yo creo que lo que Erin dice es bien importante, que se hace difícil muchas veces reportar que uno está siendo discriminado. Se hace difícil porque uno no entiende los derechos, se hace difícil porque uno no sabe a dónde hacerlo, a dónde llevarlo, y se hace difícil porque uno no entiende los procesos. Life can be busy. It's hard to think that, I'm a victim of something. But if we do it, if we can all increase the reporting, we can make a difference and we can stop it from happening. Es bien importante poder reportar la discriminación, aunque la vida nuestra a veces nos hace sentir bien ocupados. Es bien importante que se haga visible la discriminación que se está llevando a cabo. Cuando lo reportamos, ayudamos a los demás, nos ayudamos a nosotros y ayudamos a nuestra comunidad también. And I have another situation that unfortunately I've heard too many times over several years from different families, different situations. And believe it or not, it is freezing cold outside. And I have known families to say, I can't complain that the heat isn't working or the water heater broke, because if I do, they're going to raise my rent or kick me out. And so I know many families that struggle
through cold winters or mold in the house, or because they're afraid of not being able to afford a place to live. What words of advice do you have in relation to that? So in essence, the landlords know the situation in which families are living in, and they are like, they don't say anything, I won't do anything, and it's unhealthy, physically unhealthy. And there's fear there too. Que quería saber qué palabras para guiar a familias, personas en situaciones donde viven en un apartamento y saben que hay situaciones con alto riesgo al bienestar físico de la familia o de uno mismo, pero no dicen nada para poder mantener ese apartamento de bajo costo. Y hay veces que tienen miedo en hablar y decir, aquí hay molde, que es malo para los pulmones, o aquí ya no funciona, cada invierno no tenemos suficiente calefacción porque se quiebra bien fácil el sistema de calefacción y hace bastante frío, pero no vamos a decir nada porque tenemos miedo de desalojo o que van a aumentar la renta, y de ahí vamos a tener que buscar otro sitio. ¿Cómo puede uno manejar esa situación? So what are your words of support in this? First, that is incredibly difficult and it is incredibly unjust. But in addition, the problem has two levels. The first has to do with getting immediate help, and that would be a good situation in which to call legal services, even though we need more support for them. Según explica Erin, esta situación que se ha mencionado de que no haya calefacción es difícil e injusta y necesita ayudarse inmediatamente, necesita ayuda inmediata. Así que lo primero es llamar a servicios legales. The other level is to ask, why isn't there enough housing? And why is it so expensive? And that brings us to another initiative that Open Communities Alliance is involved in. Sí, la otra pregunta, ¿verdad?, que sale de esta situación es por qué no hay suficientes viviendas que sean las adecuadas para este tipo de personas y familias. ¿Por qué escasean las viviendas y tengan que someterse a sitios donde le quitan la calefacción? Y Erin va a explicar el trabajo de OCA para conseguir más vivienda. And that effort is to look at suburbs, like suburbs around New Haven, that through their zoning stop multifamily housing from coming in, stop apartments from coming into their town. Sí, una de las cosas que está haciendo nuestra organización es mirar a los suburbios, a las áreas que están alrededor de las ciudades principales y mirar las políticas que tienen para el desarrollo de las viviendas dentro de esa área urbana, suburbio, perdón, que evita, que impide que se construyan casas o viviendas que sean más accesibles a poblaciones que tienen menos recursos. Es decir, muchas de estos suburbios tienen leyes que impiden que se construyan casas o viviendas a precios más razonables para personas con menos recursos. Y eso es intencional. And the tool that we've come up with to address this is called fair share zoning. And we will have a bill on this in the legislature this session. Sí, una de las maneras que OCA está tratando de cambiar esta situación es a través de la legislatura, de la legislación, crear zonas
de casas a precios razonables y que la ley proteja este tipo de desarrollo. Es decir, fair share zoning, zonas de casas a precios razonables. It asks every town, really requires every town in Connecticut to welcome its fair share, its part of the affordable housing need in the whole region. Y esta ley requeriría que cada pueblo en Connecticut tenga dentro de su área un número de casas disponibles para que se alquilen y se renten a personas con recursos más limitados. Es decir, que esto esté presente en cada pueblo, por lo tanto las personas puedan mudarse al pueblo que quieran porque van a poder encontrar vivienda. Entonces es una llamada a tomar acción. Y como se llama el tema de este programa, Juntos Podemos, esta es una llamada al público a que no sufren solos, que juntos hay una oportunidad a no solamente cambiar la situación para uno mismo, si uno llama y consigue asistencia legal de gratis, porque New Haven Legal Services es de gratis, pueden conseguir asistencia de gratis y también lidiar a nivel sistémico, que levantar la voz como un pueblo y decir ya basta con la discriminación. Los suburbios que no están tan lejos de las ciudades deben de dar la bienvenida a una diversidad de personas, sin importar el país de uno de origen, etnicidad y raza, porque ya la hora es de convivir juntos como hermanos y hermanas. And so with that, thank you so much. I hear clearly a call to action and no need to suffer in situations. Reach out to legal services, which is free support for individuals throughout Connecticut, including New Haven Legal Services here in Connecticut. And also reach out and lift up our voices as a collective and invite in our suburban partners to welcome every human being, regardless of country of origin or the color of skin. And so it's an opportunity for people to step up in their game around equity, racial equity, and inclusivity and justice. And so thank you so much, OCA, for your wonderful work. Thank you, Taniqua, for reaching out to La Voz Hispana de Connecticut. We're always here in partnership, and Aaron Boggs for leading this wonderful team. And Estela Lopez, you're amazing because you are a volunteer. And you are here on your own free time, and you are so committed to the cause that it doesn't skip a beat in either language. And what an asset to meet all of you. Thank you so much. Mil gracias, y especialmente Estela López representando nuestra comunidad ahí en la Junta Directiva como una voluntaria. Y igual en inglés como en español se ve el nivel de compromiso que usted tiene a la misión. Y mil gracias por apoyar a nuestra comunidad, y Taniqua, que directamente se comunicó con nosotros para ver cómo puede seguir apoyando la comunidad latina en este esfuerzo, y Aaron Boggs por dirigir esta organización tan importante como OCA. Mil gracias a todos por escuchar, y regresamos la próxima semana con más información para nuestra comunidad, y juntos podemos. Together we can. Thank you again. Thank you. Thank you. Thank you, gracias.